¿Cómo están? Bueno, seguimos con la clase de Informática 1 en este contexto que nos ha tocado este año. La idea de este video es contarles un poco acerca del lenguaje C y cómo surgió para poder empezar a ver algunas cuestiones específicas del lenguaje y cómo llevarlas adelante. Básicamente el lenguaje C es la evolución de otros lenguajes, ¿sí?, que se iniciaron en los laboratorios Bell, y la primera versión del C tal cual se la conoce fue a principios de los años 70. Hacia finales de los 80 se logró un estándar que se denominó ANSI C, el cual fue la puesta en común de universidades, empresas y diferentes asociaciones, que lo que permitió fue hacer que un programa escrito en ANSI C pueda ser llevado a diferentes plataformas, y a partir del uso de un compilador de cada plataforma ese programa se convirtiese en un proceso propio que pudiese correr en esa plataforma. Hasta ese momento lo que sucedía era que cada uno de los programas que se hacían eran propietarios o se encontraban anexados o dependientes de un hardware específico. Eso sucedía mucho con el lenguaje assembler. Por lo tanto, había un lenguaje assembler para un microprocesador. Si se cambiaba el micro o si se descontinuaba ese microprocesador, se debía aprender una nueva sintaxis de un assembler específico para ese microprocesador. El lenguaje C vino a solucionar todo esto de tal manera que se empezó a trabajar con el código que podía ser portable para diferentes plataformas. Hoy parece una obviedad, pero en ese momento fue algo trascendental. Básicamente, ¿qué vamos a estar trabajando? Vamos a contar con una biblioteca estándar de C que va a contener diferentes módulos o funciones que nos van a permitir el manejo de entrada-salida. Por lo cual esa biblioteca que utiliza el lenguaje C va a ser invocada a través del compilador, y ese compilador va a necesitar que nosotros le digamos cómo queremos utilizar las diferentes funciones incluidas en esa biblioteca. La biblioteca, para nosotros, cualquier biblioteca va a ser una caja de herramientas, y lo que nosotros tenemos que saber es saber cómo se maneja cada una de esas herramientas. Por lo tanto, nuestro programa lo que necesita es de esa caja de herramientas cuáles vas a usar. Y esa lista de herramientas, que no son las herramientas, sino simplemente es la lista de los recursos que vamos a utilizar, nosotros lo vamos a denominar header o encabezado. Entonces, por un lado tenemos la biblioteca, que es el equivalente a una caja de herramientas donde están las herramientas en sí, y por el otro lado tenemos la lista de herramientas, que corresponde a justamente el uso de las funciones o de los recursos que están descritos en esa biblioteca. Por lo tanto, existen bibliotecas propias del estándar C, existen bibliotecas que podamos generar nosotros a lo largo del año, y bibliotecas y funciones de terceros, que las cuales vamos a usar también. Ya vimos en el video anterior que teníamos diferentes etapas asociadas, que habíamos hablado del código fuente, de la compilación, del linker y de la ejecución. Particularmente en el medio vamos a resolver algunas cuestiones que no mencionamos hasta ahora, que estaban implícitas, que tienen que ver con ciertas tareas específicas. Por un lado, claramente tenemos la creación y la edición. Lo hacemos a través de un editor de texto plano. El archivo tiene una extensión .c. Y lo que va a pasar después es que vamos a tener un preprocesamiento. Ese preprocesamiento van a ser diferentes directivas o diferentes sentencias que se van a resolver y van a buscar por objetivo el reemplazo de diferentes constantes o definiciones que nosotros ya hemos generado. Luego sí vamos a pasar a la compilación, recordando que generamos los archivos .o, los objetos, que tenían en su interior el código máquina. Pasamos al proceso de linkeo, enlace o linker, el cual se asociaban las diferentes funciones de las bibliotecas con esos archivos .o. Finalmente pasaba la carga y la ejecución. Es decir, nosotros teníamos un proceso a partir de ¿qué? De un programa de propiedades ejecutables. Ese proceso tiene un contexto que está dado por el stack, por el heap y su mapa de memoria con los registros asociados. Nuestro primer programa en C, tal como van a ver con Javier en el siguiente video, está estructurado de una manera sencilla. Por un lado, inicialmente tenemos el encabezado a través de la directiva del preprocesador, que es el numeral include, y después tenemos el stdio.h, Standard Input Output, es decir, las entradas-salidas estándar. Recuerden entonces que el .h no tiene las funciones, no es la biblioteca. El .h es un encabezado que tiene las definiciones de los recursos que vamos a usar, es la lista de herramientas.
Para que cualquier programa funcione en C, nosotros necesitamos una función main o una función principal. Esa función tiene un argumento que siempre se repite de la misma manera. Tiene un nombre, que es el nombre main, eso es fijo. Tiene una serie de paréntesis por los cuales puede recibir argumentos o no, es decir, información que nos va a ser necesaria para el uso de la función main. En este caso no recibe ningún argumento y va a devolver un valor entero. Entre las aperturas y cierres de las llaves, lo que nosotros vamos a tener justamente es el cuerpo de la función. Esa función va a tener un cuerpo que está definido por una primera función que se conoce como printf, que nos va a permitir manejar datos por la pantalla. Y una sentencia que se conoce como de retorno, que va a especificarle al programa que todo salió correctamente. Ese return 0 que ustedes ven en la pantalla es un valor que le retorna nuestro programa al sistema operativo. Significa que siempre va a salir bien, y en este caso, que es un programa sencillo, siempre va a salir bien. Si falla por diferentes casos, nosotros vamos a poder devolverle al sistema operativo diferentes valores para que el sistema operativo entienda si salió bien o si salió mal. Y si salió mal, ¿qué fue lo que pudo haber pasado? Para el cual nosotros vamos a manejar justamente diferentes canales, streams o flujos de información. Un flujo de entrada estándar, que para nosotros va a ser el teclado, un flujo de salida estándar, que para nosotros va a ser la pantalla, y un flujo de salida de error, que se lo va a denominar standard error, que nosotros lo vamos a encontrar como archivos dentro de nuestro sistema operativo. Anteriormente, hace muchos años, ese standard error estaba redirigido hacia una impresora, por lo tanto cualquier error que había salía impreso en equipo que se encontraba a nuestro costado. El lenguaje nos va a permitir manejar distintos tipos de datos. Datos del tipo caracteres, es decir, letras, datos enteros, datos reales, es decir, datos reales nos referimos a números con coma. Para lo cual justamente el lenguaje C es un lenguaje tipado. ¿Qué significa esto? Que nosotros, si queremos manejar información, tenemos que decirle a ese contenedor, a esa variable que es donde nosotros vamos a almacenar información, qué tipo de información va a almacenar. Si va a ser una letra, o va a ser entendida como una letra, si va a ser un número entero, si va a ser de pequeño alcance, de mayor alcance o de más grande todavía, esas son las diferencias entre short, int y long. Y si va a ser un número real, vamos a ver que hay de simple precisión y de doble precisión. No se preocupen, de cada una de estas cosas, como venimos comentando, hay ejercitación, y de cada una de estas cosas vamos a ir profundizando en otros videos y en otros materiales de lectura. Nosotros vamos a utilizar también diferentes directivas para trabajar con constantes. Las constantes, como dijimos previamente, las resuelve el preprocesador. ¿Para qué nos sirve trabajar con constantes? Y bueno, imagínense que hay un número que usamos mucho, que es el valor 5 a lo largo de nuestro programa, nuestro algoritmo, como vimos en el video pasado. ¿Qué pasa si nosotros tenemos ese valor puesto en diferentes lugares? 5 por acá, por acá, por acá, por allá. Y tenemos que ese valor cambie en algún momento. Porque cambió el contexto en el cual usamos el programa, porque si el programa a resolver es otro, y ahora no es el valor 5, sino que es el valor 8. Bueno, cada vez que encontramos el 5, tendríamos que ir buscando el 5 y reemplazándolo, buscando el 5 y reemplazándolo, buscando el 5 y reemplazándolo. Podemos utilizar lo que se denominan constantes, que son estas directivas para el preprocesador, en lo cual en lugar de escribir 5, por ejemplo, podemos escribir valor, así, en mayúscula. De manera que solo tengamos que cambiar una única línea, en lugar de estar cambiando todas las apariciones del número 5. Lo que va a hacer el preprocesador es, seguramente algún editor de texto usaron buscar y reemplazar. Bueno, lo que va a hacer es, cada vez que aparezca la palabra clave valor, lo va a reemplazar por el 5. Y si en algún momento nosotros necesitamos cambiar esto, bueno, si ahora valor no vale 5, vale 8, cada vez que aparezca valor lo va a reemplazar por el 8 o el valor que nosotros le hayamos definido. ¿Qué otras cuestiones tenemos en el lenguaje C? Nosotros vamos a ir definiendo en estas primeras clases algunas estructuras. Las estructuras secuenciales, que son el manejo de entrada y salida, por ejemplo, pedirle al usuario que cargue un número y luego cargue otro número y hacer la suma de esos dos números y mostrarlo por pantalla, como una suma. Bueno, para eso justamente tenemos que manejar el teclado, tenemos que manejar la pantalla, tenemos que definir variables para poder trabajar, todo paso a paso, por lo tanto es una estructura secuencial. Pero existen otras estructuras, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les digo
mira, ahora yo quiero que vos ingreses un número y saber si ese número es mayor que 5 o no lo es. Bueno, entonces vamos a empezar a utilizar otro tipo de estructuras que se conocen como estructuras de selección, que nos permiten a nosotros ir evaluando y generando bifurcaciones en nuestro programa para evaluar si vamos por un camino o vamos por otro. Pero vimos también en el video anterior que había ciertas estructuras que se podían repetir, es decir, nosotros íbamos a tener un código fuente, a compilar, a generar el objeto y a probarlo. Y era iterativo, era un proceso en el cual tenemos que irlo evaluando hasta que el programa cumpla con todas las especificaciones que nosotros teníamos que cumplir o con el funcionamiento solicitado. En el lenguaje también tenemos como herramienta estructuras de repetición, que vamos a ir viendo en el próximo video para ver de qué manera nosotros nos permite justamente ir repitiendo cierta estructura. Por ejemplo, si yo te digo carga 10 números, bueno, le voy a tener que pedir al usuario ingresar un número, leerlo, ingresar el siguiente número, leerlo, ingresar el tercer número, leerlo. Bien, si fuesen 10 números puedo copiar, pegar y es fácil. Ahora, ¿qué sucede si fuesen 100 números? Fuesen 1000 números. Bueno, nuestro programa se volvería muy largo y no tendría mucho sentido. Para eso entonces, por ejemplo, nos sirven las estructuras de repetición, para ayudarnos a resolver todos aquellos problemas que sean comunes y se vayan repitiendo en forma mecánica a lo largo de nuestro programa. Para ello vamos a usar algunos operadores para todas estas cosas. Por ejemplo, para las operaciones matemáticas tenemos el operador de suma, de resta, multiplicación, de división y el operador módulo. El operador módulo nos permite obtener nos permite obtener el resto de una división entera. ¿Se acuerdan lo del resto? Porque lo vimos en el video de sistemas de numeración. Si vamos dividiendo por 2, ¿con qué nos quedamos? No nos quedamos con el cociente, nos quedamos con el resto de la división. Bueno, el operador módulo, por ejemplo, se puede usar para saber cuál es el resto de una división por 2. Entonces nos vamos quedando con el 0 con el 1, con el 0 con el 1, con el 0 con el 1, en forma repetitiva. Vamos asociando diferentes conceptos. De vuelta, ya estamos hablando de estructuras repetitivas, estamos hablando de operaciones matemáticas, justamente para poder resolver un problema que era, por ejemplo, convertir un número en decimal a un número en binario. Existen otros operadores vinculados a la igualdad y a las relaciones que existen entre dos números. Por ejemplo, si una variable, que es un contenedor, y otra variable que es otro contenedor del mismo tipo son iguales, si son distintos, si este es mayor que este, si es mayor o igual, si es menor o igual. Bueno, diferentes alternativas que nos van a permitir utilizarlas para resolver diferentes problemas. Por último, también tenemos operadores lógicos. Por ejemplo, yo puedo preguntarles y decirles ¿cuántos años tenés? Y bueno, algunos me dirán, yo tengo, por ejemplo, 20. Bueno, entonces yo puedo preguntar, ¿la edad del usuario es mayor que 5? Sí, es mayor que 5 porque 20 es mayor que 5. Pero además, ¿esa edad es menor que 28? Sí, entonces se tienen que cumplir dos condiciones, ¿lo ven? Se tiene que cumplir que sea, por ejemplo, mayor que 15, mayor que 5 o mayor que 15, y además que sea menor que 28. El 20 justamente está en el medio, cumple las dos condiciones. Entonces está dentro de un intervalo, como van a ver la definición de intervalos en análisis matemático 1. Por lo tanto, tiene que darse esta condición que sea verdadera y la siguiente condición que sea verdadera para que se pueda cumplir. El operador OR a nosotros nos exige, como vimos en las operaciones de suma previamente, que tengamos al menos una de las dos condiciones. Es decir, que si es mayor que 5 o si es menor que 28. ¿Puede darse las dos? Sí, pero me alcanza con que se dé al menos una. Y el operador NOT a nosotros nos permite, frente a una condición, negarla. Si una condición fue verdadera, podemos preguntar si esa condición es falsa, o al revés, si es falsa, preguntar si es verdadera. Hay muchas herramientas que estamos viendo que van a ir cerrando a medida que vayamos viendo los diferentes temas y sobre todo que vayan practicando. Les pedimos paciencia, sobre todo por este contexto, y los vamos a ir acompañando sea por el foro o a través de las clases de consulta y las clases en vivo. Nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.